Hola queridos niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, trabajando en la casita también y descansando y lo más importante, cuidándose, ¿cierto? Cuidándose mucho para que no nos enfermemos. Yo acá en mi casa, trabajando para ustedes, haciéndoles tareitas, mandando estos videos que espero que vean, que trabajen con la familia para que vayan aprendiendo. Hoy día, nuestra lección de hoy habla de valores, de cosas importantes que nosotros tenemos que saber para actuar bien, porque influyen en el resto, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que actuar de alguna forma, siempre tenemos que actuar bien, ¿ya? Para que nosotros no podamos influir de mala manera en los demás, que no le hagamos daño. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con valores, como les decía. Ya, nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre un valor que se llama, ¿quieren saber? Vamos allá. Se llama, miren, vamos a hablar sobre la honestidad. ¿Y qué es la honestidad? La honestidad es cuando uno dice la verdad, no engaña, no hace trampa. Eso es ser honesto. Si nosotros hacemos trampa, estamos actuando mal. Si decimos mentiras, también le puede hacer daño al resto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser honestos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tú eres honesto? Cuando yo soy honesta. Eres honesto cuando siempre dices la verdad. Aunque sepas que se vaya a enojar contigo, tienes que decir la verdad. Si te equivocaste en algo, no importa, pero tienes que decir la verdad. También eres honesto cuando no haces trampa en los juegos, en las tareas, ¿cierto? No tiene que hacer trampa, tiene que ser honesto. Y también cuando no tomas lo que no es tuyo. Si tú te encuentras algo y no es tuyo, no lo puedes llevar a la casa, no te lo puedes dejar para ti, porque no es tuyo. Si tú lo devuelves, eres una persona honesta, ¿ya? Entonces, miren los niños. El niño dice, digo siempre la verdad, él es honesto. Quebró el vidrio, pero dijo la verdad, ¿cierto? Luego, no hago trampas, ¿ya? No hago trampas, porque si no, eso es malo, eso es una actitud que no corresponde, ¿ya? Eso es ser honesto. Y además, no me quedo con nada que no sea mío. Yo no puedo quedarme con algo que no sea mío, porque eso es ser deshonesto, eso no corresponde, eso no se hace, ¿ya? Yo tengo que ser muy honesto, no tengo que tomar nada que no sea mío. Yo tengo que devolver si yo encuentro algo que no es mío, yo no me puedo quedar con eso porque no corresponde. ¿Ya? Bien, ahora seguimos. Entonces, hoy día vamos a trabajar un cuento. ¿Ya? ¿Y cómo nos preparamos para el cuento? Vamos a escuchar, ¿cierto? Nos sentamos tranquilos, con las manitos atrás, ¿cierto? O tranquilas también, escuchando, sin movernos mucho y con la boquita cerrada para poner mucha atención. Nuestro cuento de hoy se llama Pedro y el Lobo. Atentos. Pedro y el Lobo. Hace mucho tiempo había un pastorcillo que se llamaba Pedro y que cuidaba de sus ovejas en los campos de los alrededores de su pequeño pueblecito. Cada mañana, muy temprano, el pastor salía a la pradera con su rebaño y se pasaba allí horas. A menudo, mientras veía cómo sus ovejas comían, Pedro se aburría y un día se le ocurrió algo. ¿Y si me divierto a costa de la gente del pueblo? Así que se levantó y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Al oír los gritos de auxilio, los otros pastores del pueblo corrieron a poner sus ovejas a salvo.
Un leñador rápidamente fue a socorrer a Pedro, pero al llegar se dio cuenta de que era una broma. Pastor y leñador se enfadaron mucho y volvieron a sus quehaceres. Al día siguiente, el pastor volvió a gritar: ¡Socorro! ¡Que viene el lobo! Esta vez, la gente pensó que sería verdad y que al presentarse el lobo feroz, el pobre Pedro necesitaría ayuda. Sin embargo, al llegar allí, leñador y pastor se encontraron a Pedro riendo a carcajadas. Esta vez se enfadaron más y se marcharon mucho más enfadados. A la mañana siguiente, Pedro aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior. Sumergido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que se le acercaba un lobo. Cuando lo vio aparecer entre unos matorrales, el miedo le invadió el cuerpo. Al ver que el animal se le acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que va a devorar todas mis ovejas! ¡Auxilio! Esta vez sus gritos fueron en vano. No creyeron a Pedro y no fueron a ayudarle. El pobre pastorcillo vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Los aldeanos siguieron sin hacerle caso. Entonces, Pedro se dio cuenta de que había sido muy injusto con la gente del pueblo. Y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente y nunca más volvió a burlarse ni a mentir a la gente. ¿Les gustó el cuento, chiquillos? ¿Ven? Pedro fue mentiroso, fue deshonesto, ¿cierto? Vamos a trabajar en el cuento y lo vamos a repasar ahora. Atentos. ¿Cómo se llamaba el cuento? Muy bien, Pedro y el lobo. Lo vamos a repasar. Pedro y el lobo, el cuento Pedro y el lobo ocurrió en un pueblito donde un pastor cuidaba a sus ovejitas, pero se aburría. Y como estaba aburrido, empezaba a gritar: ¡El lobo, el lobo, el lobo! Los leñadores, asustados, vinieron a ayudar a Pedro. ¿Pero qué hizo Pedro? Se reía. ¿Ya? Y los leñadores se enojaron mucho, ya no le creyeron, porque Pedro fue deshonesto, estaba mintiendo. Pero un día, de verdad apareció el lobo. Los leñadores no escucharon a Pedro, aunque Pedro gritaba: ¡El lobo, el lobo, el lobo! Y era verdad. Pero como él había mentido, no le creían. ¿Y qué pasó? El lobo se comió a todas las ovejitas de Pedro y Pedro se quedó muy triste. Pero aprendió que no debía mentir, ¿cierto? Que debía ser honesto. ¿Les gustó el cuento? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, entonces, ahora vamos a repasar sobre los lugares y personajes que salían en el cuento. Va a aparecer un ticket verde si es verdad y una cruz si es mentira. Vamos a ver si ustedes recuerdan. A ver, en el cuento, ¿habían ovejitas? Bien. ¿El cuento sucedió en un pueblo? Sí, ¿cierto? ¿Quiénes vinieron a ayudar? ¿Los leñadores? ¿O no vinieron a ayudar leñadores? ¿Qué eran ellos? Leñadores, muy bien. ¿Qué animal se comió a las ovejas? Muy bien, el lobo, ¿cierto? ¿Había un patito en el rebaño? No, no habían patitos, ¿cierto? ¿Quién era Pedro? ¿Era el leñador? Era él que cuidaba las ovejitas, era el pastor, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a ver, ¿cuándo Pedro es honesto? Va a salir una manito con el dedo arriba cuando es honesto y una manito abajo cuando es deshonesto, ¿cierto? Cuando dice la verdad, un dedito arriba. Cuando dice mentiras, dedito abajo. Veamos. Pedro grita que viene el lobo a comerse a las ovejas.
Es verdad, ¿cierto? Por eso es un dedito arriba. Ahora, Pedro dice que viene el lobo, pero es mentira y se está riendo. ¿Eso es honesto o deshonesto? Deshonesto, ¿cierto? Por eso el dedito abajo. Muy bien. Ahora vamos a ejercitar el valor de la honestidad. Yo les voy a leer y va a aparecer una manito arriba si es honesto y una manito abajo si es deshonesto. Fran ha sacado sin pedir permiso unos caramelos, pero termina diciéndole al papá. Es honesto, ¿cierto? Y dijo la verdad. Ahora, Ana ha roto un jarrón y esconde los pedacitos para que no los descubran. ¿Es honesto o es deshonesto? Deshonesto, ¿cierto? Está mal, está mintiendo. Sebastián le copia la tarea a Antonia. ¿Está bien o está mal? Mal, deshonesto. Sebastián hace sus tareas solito, sin mirar la hoja de su compañera. ¿Está bien o está mal? Está bien, es honesto. Agustín encontró en el suelo dinero y se le entregó a su dueño. ¿Es honesto o deshonesto? Veamos. Muy bien, apareció la manito con el dedo arriba porque esto está muy bien. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué aprendimos? Para ser honestos, no debemos mentir. Debemos decir siempre la verdad. No tenemos que hacer trampa en los juegos ni en las tareas, nunca. Y no tenemos que nunca tomar algo que no es nuestro, porque si no, nos va a pasar esto. ¿Se acuerdan de Pinocho? Le crecía la nariz cuando mentía. Y ustedes no son mentirosos, ¿cierto? Son niños honestos. Para que trabajen en la casita y se diviertan, yo les busqué unas entretenciones. Miren, pueden hacer al lobo con un platito, le pueden poner pedacitos de papel y les va a quedar el lobo feroz del cuento Pedro y el Lobo. O si no, también pueden buscar una hojita, la mamá le puede buscar una hojita en el jardín y ustedes le hacen las orejitas, los ojos, la nariz y los bigotes y les va a quedar entonces el personaje del cuento Pedro y el Lobo. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Yo creo que sí, ¿cierto? Con este cuento ustedes aprendieron que hay que ser honesto, hay que decir siempre la verdad, hay que devolver lo que no nos corresponde, ¿cierto? También no hay que hacer trampas, porque hacer trampas nosotros nos volvemos deshonestos. Muy bien, espero que les haya gustado, escuchen el cuento en su casa, van a trabajar en la guía y les mando muchos cariños a todos, a ustedes y a su familia. Que lo pasen bien, los quiero mucho y nos volvemos a ver la próxima semana. Un besito para todos, ¿cierto? Y que estén bien.